2 semanas antes de la Navidad del año de 1755, un pintor de aproximadamente 45 años de edad caminaba alborotado juntamente con sus discípulos y demás maestros pintores, pues debían de colocar 50 pinturas relacionadas a las letanías lauretanas de la Virgen María en los medios de los arcos del muro perimétrico de la Basílica Catedral de Cusco. El nombre de este pintor era Marcos Zapata, quien ordenó levantar andamios de aproximadamente 15 metros de altura para insertar los formatos de las pinturas que sumados superaban 450 metros cuadrados de pintura al óleo sobre tela, los cuales fueron elaborados entre el 15 de julio a el 15 de diciembre de 1755. Esta inserción se realizó bajo la supervisión del deán don Diego Barrios y Mendoza. Con este suceso se finalizó una extensa carrera decorativa que se inició con los primeros obispos, intensificándose con el obispo Manuel Molinedo y Angulo y siendo culminada por el deán Diego Barrios y Mendoza, tesorero de la Basílica Catedral de Cusco en 1755. El doctor Jorge Cornejo Bouroncle menciona que este pintor en algunos conciertos aparece como Marcos Zapata y en otros como Marcos Zapaca, no debiendo confundirse con otro artista, ya que ciertos escribanos, españolizando su apellido, redactaron Zapata en lugar de Zapaca. De acuerdo a los estudios realizados por Elizabeth Kuon Arce, este pintor habría nacido posiblemente entre 1710 a 1720, debiendo morir alrededor de los 70 años. Las obras pictóricas del taller de este insigne pintor están esparcidas en diferentes países de Sudamérica, pudiendo hallarse algunas en Argentina, Bolivia y Chile. Es uno de los pintores que dejó una profusa colección de pinturas para la denominada Escuela Cusqueña, trabajando durante aproximadamente 25 años, entre 1748 a 1773. Cronológicamente, primero pintó los lienzos para la Orden Franciscana de Santiago de Chile en 1748, luego para la Basílica Catedral de Cusco en 1755 y entre las últimas para la Compañía de Jesús de Cusco, fechado y firmado hacia 1762. Al principio de su carrera debió dedicarse a la pintura aprendiendo este arte en algún taller de la ciudad de Cusco. Posteriormente, cuando hubo adquirido experiencia, decidió poner su propio taller, pintando él mismo, pero ante la gran demanda de obras pictóricas, decidió subcontratar a maestros menos conocidos, naciendo de esta manera la pintura industrializada, pasando a convertirse en empresario y comerciante de pinturas, siendo esta una de las razones por las cuales realiza copias casi fidedignas al de los grabados. A manera de anécdota de la vida de este importante pintor, hemos de mencionar que el último documento donde aparece su nombre es la tasación que debía de realizar para el templo de San Blas de la ciudad de Cusco en mayo del año 1773. De acuerdo a este documento, Zapata, de aproximadamente 65 años de edad, se hallaba en la cárcel por motivos que aún desconocemos, no logrando presentarse a dicha tasación y pidiendo en su lugar a Cipriano Toledo y Gutiérrez, su discípulo y compañero de taller, con el cual había laborado durante aproximadamente 11 años, que realice en su nombre la tasación para el cura del templo de San Blas, don Alejandro Ostondea. Se desconocen las circunstancias, condiciones, causas y fecha exacta de su muerte. En la revisión
bibliográfica se halló el contrato que el artista firmó con Diego Barrios y Mendoza, el donante, en el año de 1755, la misma que fue publicada por el doctor Jorge Cornejo Boroncle en su obra Derroteros del arte cusqueño en 1960. Los estudios posteriores aportaron mayores datos, especialmente el realizado por Elizabeth Kuhn Arce para la Universidad de Cusco en 1970 en una obra titulada La presentación de las obras de don Marcos Zapata, y finalmente lo correspondiente a los estudiosos bolivianos Teresa Gisbert y José de Mesa en 1982, quienes analizaron con mayor rigor científico. Esta obra pictórica forma parte de la serie de las letanías lauretanas. Está ubicado en uno de los netos de los arcos de la nave del Evangelio, próximo al acceso principal de la Basílica Catedral de Cusco. Su título original es Turris Davidica o Torre de David. Las imágenes alegóricas y emblemáticas que aparecen fueron tomadas del texto Elogia Mariana de Agustín Casimir Redel, la cual fue publicada en Ansburgo, Alemania, en el año de 1732. Esta obra fue organizada y esbozada por Tomás Scheffler. La complejidad de la iconografía barroca y las leyendas en latín están basadas en una selección de grabados que fueron publicadas en una edición anterior, también en Ansburgo, Alemania, en el año de 1700, bajo el título de Elogia Mariana ex Litanis Lauretanis, firmado por el fraile capuchino Isacco Oxobiensi. En lo alto de la torre, la Virgen María, vestida con coraza y yelmo y penachos, defiende la torre de David, portando un escudo, espada, a manera de la diosa pagana Palas Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. La torre de David fue erigida para adornar y defender la sagrada ciudad de Jerusalén. También fue fundada como lugar de refugio para los judíos que buscaban seguridad. Se dice que esta fortificación era impenetrable e iba cubierta con tal cantidad de escudos que ningún enemigo podía atravesarlo. En el homenaje de la torre aparece un querubín portando arco y flecha, preparado para arrojar contra los seres malignos que osen aproximarse al fortín. En los flancos del homenaje aparecen escudos, espadas y lanzas. Un estandarte con el monograma mariano hace alusión al triunfo del bien sobre el mal. En el ángulo inferior derecho yace tumbado en el piso el gigante Goliat, vistiendo armadura, escudo y yelmo. Muestra sobre la frente la marca de la pedrada recibida de David, el mismo que se aproxima con una espada para decapitar al guerrero filisteo. En el plano del fondo aparecen las huestes filisteas con sus tiendas de avance, los mismos que observan atónitos la derrota de su líder, Goliat. A los pies de la Virgen María, ubicada al lado diestro, lado del honor, resalta el retrato del donante, don Diego Barrios y Mendoza, tesorero catedralicio, cargo que ocupó durante la diócesis de don Juan Castañeda, Velázquez y Salazar, 21º obispo de la Basílica Catedral de Cusco, entre 1749 a 1762. Fue muy apreciado por sus contemporáneos, por ser ilustrado en filosofía y teología. Poseía una extensa biblioteca con libros importados desde Europa. De acuerdo al contrato existente en el Archivo Histórico de Cusco, Barrios y Mendoza decidió donar a expensa propia una extensa serie de alrededor de 50 pinturas, costeando cada una de ellas
la suma de 16 pesos haciendo un total de 800 pesos, las cuales fueron pagadas en diferentes partes. Este personaje, como todo donante y contratante, debió asistir varias veces al taller de Marcos Zapata para verificar el avance e indicar algunos cambios y también para ser retratado. Aparece en actitud orante, vistiendo alba y capa negra, debiendo tener razones especiales para elegir esta letanía lauretana y desechar las demás. Sin duda alguna que esta obra corresponde íntegramente al pincel de Marcos Zapata. Por hallarse en él retratado el donante, hay varias razones que nos hace pensar que don Diego Barrios y Mendoza se hizo retratar en esta letanía como respuesta a algún contrario o refractario, teniendo razones personales que le motivaron para elegir esta letanía como una de las predilectas. Entre las razones que refuerzan esta hipótesis tenemos: primero, el donante fue retratado al lado derecho de la Virgen María, que iconográficamente corresponde al lado del honor. Segundo, mandó poner su escudo de armas a los pies de la imagen de la Virgen María. Cuarto, la escena representada es una batalla entre un gigante Goliat y un pastor David. Quinto, la leyenda explicativa en latín hace alusión a la defensa contra los enemigos. Por ende, formulamos la pregunta: ¿acaso Diego Barrios y Mendoza quiso demostrar que su defensora era la Virgen María y tomó como modelo el valor del pastor David, que se enfrentó al gigante Goliat para defender a su pueblo? Hipótesis que es reforzada por la inscripción latina que aparece a manera de leyenda en el grabado y en la pintura, la cual hace clara referencia a la salvación divina y que traducida dice: si el infierno ruge de ira, la torre de David se ríe, vuela hasta aquí, donde estarás a salvo. No olvidemos que la torre de David se construyó en defensa y resistencia contra los invasores y de donde pendían 1000 escudos. La Virgen María es llamada torre de fortaleza contra la presencia del enemigo. Defiende poderosamente a sus devotos de todos sus enemigos visibles e invisibles. Aquel que entrase en dificultades siendo la Virgen su mentora, siempre permanecerá victorioso, razón por la cual Diego Barrios y Mendoza habría mandado representar grandiosamente a la Virgen María y asentó a sus pies su escudo de armas. Entre los aspectos que hemos de resaltar se hallan los siguientes. Primero, la composición artística de esta pintura fue tomada del libro Elogia Mariana, publicada en Augsburgo, Alemania, en el año de 1732 e ilustrada por Tomás Scheffler. Segundo, don Diego Barrios y Mendoza, el donante, debió imaginar a la Santa Sede cusqueña como un lugar de alabanza a la Madre de Cristo, más aún si este monumento fue advocada inicialmente a la Inmaculada Concepción y posteriormente a la Virgen Asunta. Asimismo, cabe la posibilidad que se hizo retratar en esta letanía como respuesta frente a un contrario o refractario de su época. Tercero, a nuestro entender, esta obra corresponde íntegramente al pincel de Marcos Zapata, por hallarse en él el retrato del donante Diego Barrios y Mendoza. De ahí que a simple vista es de mayor calidad en comparación a las demás pinturas que posiblemente fueron elaboradas en el taller del célebre pintor por otros maestros. Finalmente,
En lo referente al pintor Marco Zapata, hemos de decir que con él empieza la pintura industrializada en el Cusco virreinal, comprometiéndose a realizar grandes cantidades de obras pictóricas en tiempos relativamente cortos. Y conforme los contratos, trabajó con otros pintores, muchos de ellos iletrados. Marco Zapata nos muestra el lado humano de estos pintores virreinales, con necesidades económicas y las acciones empresariales que debían de realizar para superarlas. Aspecto ligados al ser humano desde tiempos pretéritos y que continúa en el presente.